Bienvenidos a su materia de Seminario de Investigación 1. Como en esta primera clase vamos a ver el tema de planteamiento del problema. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñanos. Entonces, antes de iniciar, ver el encuadre de la manera en que cómo se les va a calificar. Entonces, va a consistir en un 10% su asistencia, 20% su participación en clase, 30% en el examen y 40% en el portafolio de evidencias con el logro de las competencias que ustedes pues van a ir desarrollando durante esta materia. Entonces, cualquier duda que tengan, con toda la confianza pueden preguntar para ir desarrollando pues, su tema de investigación que va a ser precisamente en esta materia. Entonces, aquí, para empezar, nos habla sobre el planteamiento del problema. Nos dice que hay un desarrollo de la idea en 5 elementos. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Los que tenemos a continuación. En el primero nos dice que son los objetivos de investigación. El segundo, pues las preguntas de qué se quiere investigar. El tercero, su justificación de esa investigación. 4, la viabilidad de la investigación. Y el 5, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Entonces, para nosotros darnos un acercamiento a esta área de estudio que nosotros vayamos a realizar, pues tenemos que tener en cuenta este desarrollo de esas 5 ideas de lo que queremos lograr. Muchas veces a lo mejor no va a haber tanto conocimiento en esa área que queremos. Entonces, debemos de plantear muy bien qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a investigar. Entonces, el planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación. Es la que va a dictar o define los métodos. Según esto, por Roberto Hernández Sampieri. Entonces, en el planteamiento del problema, pues va a consistir en ser útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar casualidad y sus implicaciones. También, pues va a implicar afinar ideas. Muchas veces pues tenemos muchas ideas que vamos recolectando de diferentes fuentes y otras que van surgiendo con las dudas que tengamos. Entonces vamos a ir analizando y reflexionando acerca de esas ideas y las vamos a ir plasmando en el documento. Entonces para eso pues vamos a estarlas redactando ahí. Y también pues va a consistir en sus elementos que son objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, definición en el conocimiento del problema y pues son los que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, pues si se dan cuenta, pues es todo un proceso que va surgiendo en diferentes etapas. Después tenemos a los criterios que son delimitar el problema, relación entre variables, formular una pregunta y tratar un problema medible u observable. Y por último tenemos que puede dirigirse a explorar, describir y relacionar o explicar. Entonces va a haber diferentes tipos de estudios. Entonces en la investigación pues vamos a definir qué área vamos a tomar para ir realizando todo ese proceso de investigación. Entonces tenemos la siguiente pregunta que nos dice ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Y nos dice que una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Para ello, pues lo podemos, en la investigación, pues, no se trata de que una persona lo haga nomás, sino que pueden ser varios y de esa manera, pues trabajar como equipo, con una unidad para fortalecer pues todos esos conocimientos. Entonces, también podemos estar asesorados, tener un mentor que nos va dirigiendo en ese estudio que vayamos a hacer, en esa investigación. Y dependiendo del grado de dificultad, pues nosotros podemos escoger por cierto tema. Entonces, para ello, ustedes como estudiantes, pues pueden escoger un tema que sea digerible y también hay otros más temas que pueden ser investigados por maestros, por doctores con una especialidad. Entonces, de esa manera, pues se van desarrollando dependiendo, pues, el grado de dificultad. Bien, entonces, de nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué investigar. Entonces, es por eso que nosotros también, pues, nos tenemos que asesorar, preguntarle a gente experta. Y en realidad, pues, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación.
Entonces, el paso de la idea del planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable, y pues esto va a depender de cuán familiarizado esté el investigador con el tema. Para ello, pues se escucha al inicio muy difícil, complicado, pero es cuestión de adentrarse el tema, conocer el tema, y pues es con base a la práctica. Entonces, al principio, pues quizás nos cueste un poco de trabajo, pero practicándolo, investigando, pues nosotros nos vamos adentrando a este mundo, y de esa manera, pues cada vez se nos va a facilitar más. Aparte de que podemos asesorarlos y preguntarle a gente experta sobre cierto tema o sobre pues estos estudios de investigación. Entonces, aquí nos dice que debemos estar familiarizados con el estudio, con la complejidad, con la existencia de estudios de antecedentes, que es muy importante, y el empeño del investigador y sus habilidades personales, ya que muchas veces dejamos que el tiempo pase y se nos va acumulando el trabajo, o el momento de estar citando algunas fuentes, leyendo, pues eso es lo que a veces nos dificulta, ¿verdad? Entonces, sí debemos estar muy concentrados en el tema que vayamos a investigar y pues irlo desarrollando. Ahora, ante una dificultad problemática de posible investigación, hay que asumir una actitud objetiva y tomarse el tiempo suficiente para entender y comprender la complejidad de la dificultad que se va conociendo, el contexto, por ejemplo, o circunstancia en la cual aparece la dificultad. Así, de esta manera, pues puede llegar a determinar los factores de la realidad del problema, y de esta manera podemos describir y formular adecuadamente el problema. Entonces, no solamente se trata de buscar los antecedentes y toda esa teoría, sino pues ir al campo de estudio, hacer el trabajo de campo para nosotros entender ese contexto de qué es lo que está pasando, ya sea a raíz de un problema social. Entonces nosotros de ahí podemos tener un mejor ángulo para expresar más ideas, y recabando pues toda la información con los antecedentes, la nueva información pues se va transformando en un nuevo conocimiento, donde finalmente nosotros podemos hacer propuestas para solucionar el tipo de problema que tengamos en esa investigación. Ahora, para conocer un problema de manera clara, es fundamental identificar los posibles hechos que lo originen. Esto facilitará el punto de partida. Si ocurre lo contrario, significará que aún no estamos preparados para desarrollar un proceso de investigación de corte científico. Entonces, debemos estar guiados, asesorados por una persona que conozca sobre el tema, y es irlo practicando poco a poco para que nosotros podamos finalmente pues trabajar por nuestra cuenta. Debemos de seleccionar un tema o una idea que no lo coloque inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá que recolectar. Entonces siempre vamos a partir de lo general a lo particular, y pues con los cuales pues vamos a aplicar diferentes métodos y cómo se analizarán los datos que se obtengan pues de todo este estudio. Antes se necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Entonces, dependiendo del enfoque que le vayamos a dar a nuestra investigación, pues va a ser la forma en la manera con la que vamos a trabajar, ya que pueden surgir pues diferentes procesos, y esos procesos pues van a pasar por distintas etapas para finalmente pues tener un buen trabajo. Y debemos delimitar la esencia de los planteamientos cuantitativos. Entonces, un problema planteado correctamente está resuelto en parte. La mayor exactitud va a corresponder a posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Si no, pues nos vamos a tardar un poquito más tiempo en determinar pues ese problema planteado. Por otra parte, el investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también deberá escribirlo en forma clara, precisa y accesible. Recordemos que nuestra investigación la van a leer otros, y que en un futuro, si está documentado, pues nuestro trabajo va a servir como una fuente bibliográfica también. Entonces va a servir como un antecedente. Entonces es por eso que debemos de trabajar de esta forma clara y ser muy preciso,
muy objetivo en lo que vayamos a hacer. En ocasiones se sabe lo que se quiere hacer, pero no cómo comunicarlo a los demás. Muchas veces hablamos, pero al momento de redactar, pues es muy distinto. Entonces debemos de tener esa habilidad. Es una competencia que nosotros debemos desarrollar, es una competencia que ustedes deben desarrollar como estudiantes. Entonces esto tiene que realizarse con un mayor esfuerzo para traducir su pensamiento a términos comprensibles. Es decir, las ideas que ustedes les vayan surgiendo, pues irlas aterrizando en un escrito y que estas pues sean digeribles, fáciles de entender para las otras personas. Recuerden que nos podemos encontrar con diferente tipo de público, entonces también debemos de manejar ese tecnicismo que se ocupan en diferentes áreas para que otros expertos también pues puedan leer y comprender pues el tema que nosotros estamos desarrollando. Entonces, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requiere la colaboración de varias personas. Entonces, como les decía, no solamente es trabajar uno solo, sino se puede trabajar en un conjunto de personas y también pues se puede recibir asesorías de expertos para que de esta manera pues lleve un buen proceso. Muchas veces cuando no ocurre esto, pues se tarda uno más en la investigación o puede tomar rumbos diferentes. Entonces, de esa manera, nuestro trabajo de investigación va tomando un solo camino y pues es más rápido. Ahora, los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación. Tales son como describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias y medir resultados y probar teorías. Entonces, de esta manera, pues estos planteamientos se van a estar derivando de literatura. Ahora, ¿cuáles son los criterios para plantear el problema? Según Kerlinger y Lee, en 2002, los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa pues son: el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Estas son como las características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etcétera, y que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. Entonces, estas variables pues son muy importantes para que nosotros pues tengamos datos. Esos resultados pues nosotros los debemos de saber interpretar. Ahora, el problema pues debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. Unos ejemplos de ellos son: ¿qué efecto? Entonces, debemos ser muy claros a la hora de nosotros preguntar. La otra pregunta o el otro ejemplo es: ¿en qué consiste? La siguiente es: ¿cuál es la posibilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Entonces, si se dan cuenta, pues son preguntas muy claras donde de esa manera se debe trabajar en el campo de la investigación para no crear especulaciones. Ahora, el planteamiento debe de implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe tener una factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente. Pues ni lo sublime ni el alma pues pueden ser observables. Entonces, pero claro que el ejemplo es extremo, pero no nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles en la realidad. Entonces, son ejemplos que podemos tomar. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? Entonces, los elementos para plantear un problema son fundamentalmente 5 y estos están relacionados en sí. Entonces, el primero es los objetivos que persigue la investigación. Lo otro es las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Entonces, si se dan cuenta, estamos repitiendo lo mismo del principio, pero para que ser persistente en esto, ya que si no se logra esto, pues es muy difícil trabajar en esta área de la investigación. Entonces, debemos de tomar en cuenta pues estos 5 elementos.
En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas. Entonces, un investigador, antes de emprender su estudio, tiene que plantear el problema. Debe escoger qué método su enfoque va a utilizar, si va a ser cualitativo, si va a ser cuantitativo o si va a ser de los dos, es decir, un enfoque mixto. Además de estos dos elementos, hace falta otro que es la justificación, nos dice aquí, ¿por qué componer la pieza? Nos dice la siguiente pregunta, y la viabilidad del estudio, que es factible componerla con los conocimientos, habilidades y recursos que se poseen y a tiempo, y una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Entonces, debemos de tomar en cuenta pues, todos estos aspectos para nosotros poder desarrollar bien lo que es nuestro estudio, nuestra investigación. Entonces, en conclusión con todo esto, es necesario trabajar con la intuición y con la deducción para así reconocer la relevancia de nuestra investigación. Entonces, de esa manera nosotros gracias a estas investigaciones nos llevan a un aproximado de lo que pudiera suceder. Entonces, muchas veces esto ocurre, por ejemplo, en las ciencias experimentales, donde se estudian diferentes fenómenos y podemos predecir qué es lo que puede pasar. Entonces, en base a esto, pues es muy importante que ustedes como estudiantes tengan ese enfoque en la investigación, ya que pues eso le da un desarrollo sustentable a nuestro país, en el cual pues rescatamos varias áreas, ya sea lo educativo, lo cultural y pues en fin, muchas ideas que nosotros podemos aterrizar, pero gracias a ustedes que se vayan integrando a este campo, que hace falta mucho en nuestro país, hace falta mucho en las instituciones educativas y en el cual pues se debe ir desarrollando. Muy bien, cualquier duda o comentario lo pueden hacer en la plataforma de Classroom. Que pasen un excelente día.